hemos dicho en muchas ocasiones, este es un mundo en el que aún suceden cosas extrañas, acontecimientos terribles a veces y sin una explicación. Probablemente con el tiempo llegue a comprenderse cuál es su etiología, pero de momento hay que considerarles como sucesos inexplicables. Uno de esos fenómenos terribles, es la llamada autocombustión humana. También se le conoce con el nombre de autooxidación, y los antiguos utilizaban el término más romántico de fuego del cielo. ¿Qué es eso? Algo que yo me atrevería a calificar de espeluznante. Ya hay una casuística amplia de personas que súbitamente, sin ninguna causa aparente, comienzan a arder. Según algunos testigos, que los ha habido, aparece en el plexo solar e inmediatamente todo el cuerpo entra en combustión. Esa combustión, ese fuego, producido al parecer por el propio organismo, acaba el cuerpo hasta dejarlo reducido en un montón de cenizas grasientas. Con frecuencia queda extremidades como testigos mudos de esa destrucción. Pero es un fuego insólito, porque con el tremendo calor que se genera, respeta objetos inflamables que hay a pocos centímetros del cuerpo. Es conocido el caso de Peterson, que fue encontrado dentro de su coche y las quemaduras eran tan brutales que se hizo muy difícil su identificación, y sin embargo su ropa interior estaba intacta. Había una figurita religiosa de plástico en el coche y quedó fundida por efecto del calor, pero la ropa de Peterson y la propia tapicería del coche no estaban siquiera chamuscadas. Es un fuego extraño, un fuego que a veces, además del cuerpo, consume lo que hay alrededor, pero que respeta el resto de la habitación. Vamos a ver una fotografía. Son los restos del doctor John Irving Bentley, que murió por combustión espontánea en su propio baño. El calor fue tal que quemó el piso. Solo quedó una pierna y esa estructura metálica que se ve en la fotografía, unas andaderas, porque el doctor Bentley estaba casi inválido y se apoyaba en ellas para caminar. Como puede verse, el resto del cuarto de baño no resultó afectado por este misterioso fuego. Son pocos los especialistas que se han dedicado a investigar este fenómeno. Tal vez el más conocido sea Mitchell Harrison. Su trabajo ha servido para que otros autores sugieran nuevas hipótesis o vayan aportando casos según van apareciendo. Uno de esos autores es Emilio Arellano. En su libro La cobra dormida incluye un capítulo dedicado al tema de la combustión espontánea y ha dictado varias ponencias en diferentes congresos sobre ese tema. Emilio, ¿hay suficientes casos como para poder hablar con propiedad de un fenómeno generalizado? Sí lo hay. Desde tiempos inmemoriales se producen estos casos de combustión espontánea inexplicada, pero más concretamente desde 1860 se recogen como 100 casos en anales médicos de esta combustión tremenda inexplicada. Inclusive expertos, muy pocos en el mundo, porque es un tema realmente muy complicado, muy difícil de investigar, como puedo indicar que aquí en Madrid, hace ya varios años, una alta personalidad del cuerpo de bomberos lo investiga. ¿Y cuál puede ser la causa de esa combustión espontánea humana? Hay muchas teorías de orden ocultista e inclusive que recaen dentro de la física o de la geofísica. Una de ellas puede ser la de la actividad solar que incide sobre el campo magnético terrestre, y hay una interrelación entre casos de combustión espontánea humana y estas aceleraciones gravitacionales tan insospechadas. Eso lo veremos después, porque mientras preparaba el tema he encontrado unos gráficos que relacionan la actividad geomagnética con estos casos de combustión espontánea. Pero entre las causas, por ejemplo, yo he leído que durante un tiempo se pensó que era un fenómeno que se producía, si no exclusivamente, sí preferentemente en alcohólicos. Bien, sí, a principios del siglo XIX se creía que estas combustiones tan brutales eran debidas a un castigo divino, una teoría un tanto fanática, mística, un castigo divino hacia bebedores y fumadores, pero ha habido casos en que realmente no fumaban ni bebían estas personas. Incluso yo recuerdo el caso de un niño de 11 meses que también murió víctima de ese fuego misterioso. Pero vamos a ver ahora esos gráficos a los que antes aludíamos, en los que parece que se establece una relación entre la actividad del magnetismo terrestre y la aparición de esos fenómenos de autocombustión. La curva
En realidad, esa línea quebrada corresponde a las variaciones del campo magnético. Y la banda vertical oscura señala la fecha en que la combustión espontánea se produjo. Son 6 casos en los que parece evidente la relación de esos hechos extraños con una mayor actividad geomagnética. ¿Qué otros factores pueden influir? Hay multiplicidad de hipótesis, entre otras la de la teoría del suicidio psíquico. Hallemos una víctima tipo, una persona pues, sedentaria, solitaria, con depresión, por enfermedad, por resentimiento, que cree que su vida realmente es inútil. Puede recaer en un estado psicosomático y al mismo tiempo puede crear un desequilibrio de fosfágenos o de energías interiores que puedan producir inconscientemente e incontroladamente una ilusión de también energías desconocidas que provoquen un suicidio psíquico. Pero lo que está claro es que el fenómeno, aunque no hay una explicación, existe. ¿Qué duda cabe? El fenómeno recae dentro de los anales médicos, entre otros el British Medical, también en medicina americana, y existen estudios, aunque no se ha podido llegar a una total y completa solución del problema, pero existe. Obviamente es un fenómeno pendiente de explicación, pero algunos casos sugieren la posibilidad de que la combustión espontánea esté relacionada con ciertos factores energéticos terrestres. Veamos si no este mapa. En él están situados 3 casos de autocombustión que se produjeron el mismo día, el 7 de abril de 1938, casi simultáneamente. Un marinero en un barco, el SS Ulrich, un conductor de un camión en Chester y un muchacho de 18 años en el interior de su coche en una localidad holandesa. Curiosamente, esos 3 casos simultáneos forman un triángulo isósceles. El marinero y el joven holandés estaban a la misma distancia del tercer caso, el del camionero de Chester. Supongo que todo ello tendrá una explicación con el tiempo, pero hoy por hoy la ignoramos. Y es una lástima, porque así no podemos defendernos de ese fuego del cielo. Y quién sabe, cualquiera de nosotros puede ser la siguiente víctima.